que esté con nosotros Grace Fernández. Grace, ella pues ha dado seguimiento porque ella es víctima, es familiar de una persona desaparecida y también pues ha estado dándole seguimiento desde el Movimiento Nacional de Nuestras Personas Desaparecidas y también en la coordinación. La tenemos el día de hoy con nosotros porque, bueno, pues el día de ayer se presentó por parte del Movimiento Nuestros Desaparecidos de México un informe donde señala que el aumento de la violencia en los últimos 15 años en el país ha dejado al menos 52,000 personas fallecidas que no han sido identificadas por las diferentes instituciones forenses, de acuerdo con un informe que presentó el día de ayer llamado La Crisis Forense en México. Y para ello, bueno, pues tenemos a Grace Fernández, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Grace, ¿cómo estás? Buenos días, Grace. Hola, Romina, Daniela, buenos días a las dos. Oye, nada más una aclaración, ya el consejo se cambió, ¿eh? Ok, muy bien. Bueno, del Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas, fíjate, yo ya te estaba haciendo en el consejo, Grace. Sí, no, ya terminamos nuestro mandato. Perfecto. Grace, ¿puedes platicarnos un poco acerca de este informe? ¿Cuáles son las conclusiones y los resultados que se llegan? ¿Cómo estamos en el tema de identificación forense en México? ¿Cuáles son los pendientes y los retos en este tema, Grace? Mira, justamente la idea de este informe era el poder de enseñarle, mostrarle a la sociedad mexicana la grave crisis que estamos viviendo, pero desde hace muchos años. Estamos hablando que estas 52,000 personas que fallecieron y que no fueron identificadas, pues pueden tener algunas más de 10 años esperando poder regresar con sus familiares, ¿no? Entonces, la intención o lo que tuvimos que hacer fue pues adentrarnos a los problemas que tienen los servicios médicos forenses, las carencias que tienen, esta falta de las disciplinas múltiples que tienen que estar interviniendo en la identificación de una persona. Y pues vamos, no es que no lo supiéramos, pero no teníamos la idea de que fuera en esta dimensión, en donde difícilmente, si no es el Instituto Jalisciense, los demás estados no tienen un odontólogo forense, o no tienen un experto en dactilia, o no tienen, ni siquiera un médico legista, ¿no? Hay quienes únicamente toman fotografías y abren una carpeta de no identificado y lo mandan a la fosa común. Pero otra parte que estamos viendo es que aparte que no les hacen la necropsia de ley, no tienen un control de dónde quedó el cuerpo, es decir, las fiscalías o las procuradurías recibían los cuerpos de las personas sin vida y los mandaban a la fosa común, pero no saben en qué panteón o en qué fosa, en qué lugar específico está. Peor aún, como ustedes saben, es una práctica muy normal, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, que las escuelas de medicina reciben en donación algunos cuerpos para su estudio. Y entonces, cuando las fiscalías hacían eso, se lo mandaban a las universidades y nadie sabe qué fue de ellos después del uso que le dieron las universidades, que si bien seguramente los inhumaron, nadie sabe dónde está, ¿no? Entonces, las otras también, una gran parte de estas personas fallecidas, lamentablemente ni siquiera se sabe si se manda a la fosa común, ¿no? O sea, no hay un registro que diga el Ministerio Público pidió a la Policía Ministerial llévalo al panteón para la fosa común. No se sabe dónde quedaron. Y esa es la preocupación de en dónde están y sobre todo el por qué no se hizo el esfuerzo de identificación cuando ya venía a la par el fenómeno de las desapariciones, ¿no? Claro, Grace, entonces entramos a una nueva administración que pues se planteó el compromiso de cambiar las cosas. Tenemos ya ahora un primer periodo en la Secretaría de Gobernación, es el primer periodo de Olga Sánchez Cordero, vamos a entrar a una segunda etapa, pero hablemos de esta primera. ¿Tú cómo evalúas pues la gestión de Olga Sánchez Cordero?
Mira, sí deja muchos pendientes, es verdad, es imposible decir que no, cuando para empezar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sigue ausente, cuando nos tardamos 2 años en instalar el mecanismo extraordinario de identificación forense, que apenas se va a presentar el próximo lunes, y que no tenemos certeza de los recursos o la capacidad institucional que va a haber, ¿no? Deja pendientes cuando está todavía la acción de inconstitucionalidad para la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que si bien es de la Fiscalía, al ser gobernación el encargado de atender a las víctimas, y fuimos nosotras las que nos vimos afectadas con esta modificación, pues esperábamos un acompañamiento. Pero también hay que reconocer que si no fuera por la cercanía de Olga Sánchez, la cercanía de Alejandro Encinas hacia las víctimas, el apoyo que tuvimos en esta pelea por la ley orgánica de la Fiscalía, el impulso que le dieron en el sistema nacional, empezando por el derecho de toda persona a ser buscada, pero también esta parte del mecanismo extraordinario de identificación forense, pues fue gracias a la Secretaría de Gobernación. Esa parte también hay que reconocerla, y es lo que nos preocupa y nos extraña el que se haya dado este cambio tan repentino, y entonces que los procesos puedan sufrir una pausa innecesaria cuando estamos hablando de esta grave crisis, no solamente forense, sino de desapariciones, porque si volteas a ver el registro nacional, hay más de 20,000 personas desaparecidas en los 2 años de esta administración. Entonces, sí hay avances, sí los hubo en esta primera etapa de Olga Sánchez, pero también hay muchos pendientes, como nosotros comentábamos. Ojalá todos hubieran sido pendientes que podía solucionar Olga Sánchez, pero la realidad es que es un tema de Estado. Entonces la pregunta es, ¿el nuevo secretario de gobierno tiene esa capacidad de negociar con las otras autoridades del Estado para que hagan lo que les toca? Y sobre todo, tiene la capacidad de tener esa cercanía con las víctimas, esa apertura para dialogar, para recibirnos, para escucharnos y para trabajar en conjunto. Claro. Híjole. Claro. Ustedes pues manifiestan esta preocupación en el cambio. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo ven el perfil del nuevo titular de Gobernación, Grace? Pues mira, la cercanía con el presidente, bien lo decías en tu nota, puede ser benéfico, porque a final de cuentas eso ayuda a que sea escuchado por el Ejecutivo. Sin embargo, pues, perdón por la pregunta, pero ¿quién es él? O sea, fuera de que es gobernador, creo que lo más relevante que ha hecho en su carrera fue creo que senador, pero fue en esta transición en la que quienes se cambiaron a Morena dejaron el PRD y entonces se convirtieron en independientes, y que yo recuerde en su periodo, que fue cuando estuvimos negociando la ley general en materia de desaparición, pues no lo conocía el señor, sino lo tendría presente. Entonces, digamos, seguidor, precursor, protector de los derechos humanos, yo no lo tengo identificado como tal. Si nos vamos a su currículum, pues creo que lo más cercano a derechos humanos fue en conciliación y arbitraje, y pues por lo general ahí los trabajadores son los que pierden, ¿no? Ahí la iniciativa privada es la que podría hablar mejor que de él que los trabajadores que pudieran estar. Entonces, vamos, no le conozco una vena de derechos humanos. Quizás tendríamos que hacer consultas con familiares del estado de Tabasco, o a lo mejor con las personas de los otros estados en los que estuvo coordinando la campaña de Andrés Manuel, pero pues claramente, o sea, o de forma pública, yo no le veo
un gran conocimiento o un trabajo en derechos humanos, que eso no quiere decir que no la tenga, ¿no? Y confiamos, o al menos se dice que hay que dar el beneficio de la duda, que si el presidente lo está poniendo en ese lugar, considerando que es el representante del Estado que más cercanía debe tener con las víctimas de diversos delitos, con los migrantes que son víctimas de muchos delitos y con las organizaciones religiosas y todo esto, pues uno esperaría que tenga una gran vena humanitaria, ¿no? Y que pues es parte de lo que estaríamos esperando poder ver para poder estar más tranquilos en cuanto a que fuera de venir a ser un contrasindicalista, ¿no? Que son generalmente el perfil de quienes están en conciliación y arbitraje, que no son gustosos de los movimientos sociales, que son expertos en cerrar las puertas, en entender y en vamos, hasta un momento dado reprimir esas exigencias, que realmente el presidente haya apostado por alguien que puede ayudar a terminar de construir los puentes que venían impulsando Alejandro y Olga, ¿no? Exacto, pues Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, muchísimas gracias por este panorama que nos das tanto de la secretaria de Gobernación saliente, Olga Sánchez Cordero, y de lo que tenemos que estar más al pendiente con el nuevo secretario de Gobernación. Grace, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. A ustedes un abrazo, Daniela, Romina, buen día.